Queríamos consultarte cómo estás, primeramente, con ese tema, porque no es fácil, porque sin dudas vos has denunciado que es una manera del aparato oficial para sacarte un poco, ¿no?, del eje de esta disputa hacia el cargo al cual apuntas, que es convencional constituyente. Sí, es un claro acto de amedrentamiento, obviamente, por parte de operadores importantes en el Poder Judicial, para tratar, obviamente, de acallar mi voz, que es muy crítica con el funcionamiento de la justicia, lo que no es nuevo. O sea, llama la atención que me notifiquen de esta demanda tan grave, ¿no? He sido demandada por el juez Martini por calumnias e injurias, ha pedido una indemnización de 5 millones de pesos, el embargo de todos mis bienes y la prohibición de salir del país, como si fuera una total delincuente. ¿Quién está detrás de esto, Sonia Escudero? Bueno, el juez Martini es, digamos, el ahijado del presidente de la Corte. El presidente de la Corte, hoy presidente de la Corte, cuando era secretario legislativo del Senado, lo designa a Martini siendo estudiante de Derecho. Él se recibe de abogado, sigue trabajando en el Senado, y cuando Catalano pasa a la Corte, Martini es designado en la Corte, hace una carrera meteórica porque de secretario en la Corte llega a juez del Tribunal de Impugnación, que es un tribunal de apelación en materia penal. Es muy importante. Son los que deciden, nada más y nada menos, quiénes van a ser sometidos al juicio y quiénes van a ser salvados del juicio. Es un cargo muy importante. Pero además, Martini es el hijo de otra juez de corte, de Sandra Bonari. La doctora Bonari preside el Consejo de la Magistratura, que es quienes deciden quiénes ingresan al Poder Judicial y quiénes ascienden, y el doctor Catalano, como presidente de la Corte, el mentor de Martini, es quien decide qué jueces van a ser sometidos a destitución, al juicio de destitución. O sea, entre los dos ejercen una presión muy importante sobre los jueces inferiores. O sea que frente a esta causa, lo más difícil va a ser encontrar un juez independiente, porque en nuestro sistema, tal como está diseñado, los jueces inferiores tienen muy pocas posibilidades de tener independencia de su superior tribunal. ¿Cómo tomás, Sonia Escudero, esta falta de división, de independencia entre dos poderes que siempre, desde que uno va a la escuela, se nos enseñaba que eran poderes independientes? Sin embargo, esa es la teoría. En la práctica, incluso te toca vivirlo, ¿sí?, de una manera muy personal en medio de esta campaña. Es realmente imposible llevar adelante, y sin dudas que por eso también cobra importancia la reforma constitucional. Efectivamente, el gobierno solo presenta la reforma constitucional como una revisión de plazos de duración de mandatos. Eso no es suficiente. Para dotar de independencia al Poder Judicial, lo que hay que hacer es, si empezamos por la Corte, quitar al gobernador el poder de nominar a los jueces de la Corte. Hoy los designa el gobernador y hemos visto sucesivamente como cada gobernador ha designado personas de su círculo íntimo que le garantizan impunidad, y se traduce siempre en decisiones a favor de los poderosos. Entonces, hay que quitar ese poder de nominación del gobernador. Nosotros proponemos un consejo asesor donde participa la sociedad civil, que sean los que determinan cuál es la trayectoria de las distintas personas y selecciona los mejores en cuanto a conocimientos técnicos, pero también en cuanto a trayectoria ética, honesta, comprometida con el proceso democrático y con los derechos humanos, y fundamentalmente también con la igualdad de género. Nosotros proponemos también que duren 8 años en sus mandatos. Los jueces de la Corte tienen potestades políticas extraordinarias y nadie con competencias políticas puede tener mandato vitalicio. Eso tiene que quedar muy claro. Y lo que hay que eliminar es toda posibilidad de reelección. Sí. Porque ese juez de Corte que dice en 6 años me pueden reelegir, trata de agradar al poder del que depende la reelección en su cargo. Entonces, hoy tenemos que cortar, y tenemos la oportunidad de cortar esa relación carnal que existe entre el poder político y el poder judicial, porque eso no nos da un poder judicial independiente y por lo tanto los jueces no pueden tomar decisiones imparciales. Yo he descubierto, digamos, en un libro que publiqué que se llama Víctimas de la Justicia Patriarcal, de qué modo este sistema ha llevado a una especie de relación carnal entre el poder político con el poder policial
y el Poder Judicial. Tenemos que terminar con eso. Sin jueces independientes, la libertad, el patrimonio y los derechos de las personas no están a resguardo. ¿Te llama la atención lo que te pasó en tu caso puntual? Porque sos una voz autorizada en cuanto a tu trayectoria política, tu conocimiento, y en plena campaña sale a la luz esta causa con todo lo que vos bien acabas de detallar, porque sos justamente una de las voces que va a intentar limitar estos poderes. ¿Te llamó la atención? Conozco o intuyo la respuesta, pero quiero preguntártelo. Sí, no creí que iban a llegar a tanto, ¿no? La verdad es que no creí que se atrevieran a tanto, porque es un ataque a la libertad de expresión, es un ataque al corazón del sistema democrático. Y hoy me pasa a mí, si esto me pasa a mí, que soy una persona con exposición pública, especialmente en el medio de una campaña política, ¿qué les puede pasar a ustedes, a los periodistas, ¿no? ¿Qué le puede pasar a cualquier persona que no tenga exposición pública? ¿En esta convivencia crees que este ataque judicial, por así denominarlo, pudo también estar pergeñado desde Casa de Gobierno? No lo sé, la verdad es que no lo sé, pero es muy difícil que esto se hubiera llevado adelante sin conocimiento del gobierno, obviamente, sobre todo en medio de una campaña política. ¿Y saben cuál es la juez? ¿Quién es la juez designada para esta causa? Es la hija del vicegobernador. Ah, la hija del vicegobernador es la jueza designada para esta causa. Exactamente. Que es mi contrincante en esta contienda electoral, obviamente, porque él es candidato a convencional constituyente por una de las listas del gobernador. No sé si nuestros compañeros tienen alguna pregunta para Sonia Margarita Escudero. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, hola. Sonia, y solamente para continuar con este tema tan importante, cuando hablamos de Martini, cuando hablamos de la justicia, hay un tema evidentemente clave, que es el crimen de las turistas francesas. Efectivamente. No hay ningún motivo que pueda explicar el accionar, no solo de la justicia en su caso, sino de la justicia salteña con Santos Clemente Vera, sobre quien no se rompió el principio de inocencia. La pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué? Bueno, efectivamente. Porque hay hijos del poder, porque esto fue mal investigado por cuestiones políticas y quieren terminar de taparlo todo. ¿Por qué tanta molestia? Bueno, han pasado 10 años desde este hecho tremendo que sacudió a la sociedad salteña, que sacudió por todas las irregularidades en la investigación, que el doctor Pucheta, uno de los jueces del Tribunal de Juicio que absolvió lisa y llanamente a Vera, dijo que la actuación policial había rayado con lo delictivo. El Tribunal de Juicio declaró inocente, sobreseyó a Santos Clemente Vera, y el juez Martini, con las mismas pruebas con que el Tribunal de Juicio lo había sobreseído, lo condena. El juez Martini... Perdón, doctora, después la Corte también falla en consecuencia por unanimidad. Son votos mucho más pesados que los de Martini y todos juntos. Sí, a ver, la condena es de Martini y el doctor Arias. Ellos hacen la condena. La Corte se lava las manos en el recurso de inconstitucionalidad y dice, bueno, aquí no hay cuestiones constitucionales, son cuestiones procesales, se lava las manos y lo dejan a Vera condenado a perpetua. Y bueno, afortunadamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación está revisando el caso. El juez Martini me demanda por 2 columnas que publiqué en Aries, en las que hago referencia a su actuación al condenar a Santos Vera sin pruebas de certeza. Cualquiera que haya leído el expediente sabe que las pruebas esas que utilizaron para la condena son pruebas nulas. Y se agravia también porque yo cuestioné el accionar de Martini cuando separó a la fiscal Siemens de Bielke en la causa donde se investigaba al comisario Mamani Apolinario Saravia, cuando fue encontrado armando una causa contra... Un escándalo. Exactamente. Perdón, el comisario Mamani es uno de los principales investigadores de las francesas, plantando un arma, plantando plomos, con proceso abierto por tortura, jamás investigado. En este caso, Mamani es exactamente el mismo.
Es el mismo Mamaní, por es eso yo, exactamente claro, el mismo Mamaní. por eso en mi columna uno las dos cosas. ¿Cómo es posible? Yo cuando me enteré de lo que pasaba en Joaquín B. González, digo, este es Mamaní, el plantador de pruebas, el armador de una causa por el cual Bill Telaxi estuvo preso 3 años. 3 años preso por el armado, por plantar pruebas este comisario Mamaní. Eso salió a la luz en el año 2014. Y ese plantado de pruebas y ese armado de causa es el que de alguna forma intentó rever ante el juez de instrucción, Martín Pérez, hoy camarista, el fallecido comisario Pícolo. Efectivamente, muerto Pícolo, muerto el hijo de Sarmiento, que fue el que dijo que vio cuando Mamaní plantaba el arma en el jardín de su casa. Bueno, cuando apareció este tema de Apolinario Saravia, yo dije, este es Mamaní. Vamos a ver por dónde viene la protección a Mamaní. Y apareció Martini, ¿no? El mismo juez que había condenado a Vera. Entonces en mi columna hice esta relación. Pero además Martini es el armador y el primer presidente de la Asociación de Jueces, la que intentó modificar la Constitución mediante una sentencia judicial a espaldas de la ciudadanía, violando la Constitución y para dar mandato perpetuo a esos jueces de la Corte. Sonia Margarita Escudero, antes del final de esta entrevista rica, como siempre, cada vez que te tenemos acá, un breve mensaje para los electores de este domingo. Bueno, el gobernador ha eliminado las PASO para todos los partidos políticos, menos para él, porque armó 2 frentes, ¿no es cierto?, que van a disputar una interna prácticamente. En una está el romerismo y en otra está el urtubeicismo. Esa es la realidad del domingo. Si verdaderamente queremos un cambio constitucional con una justicia independiente, con controles independientes, no voten a ninguno de los frentes del gobierno. Eso es lo que pedimos. El gobierno no quiere un debate abierto sobre la Constitución, eso está claro. Y Salta necesita un debate abierto de cara a la sociedad para modificar las instituciones y para que Salta progrese, haya justicia social, justicia de género y justicia ambiental. Muchísimas gracias, Sonia. Gracias. Un placer de tenerte acá. Lista 440. Muy bien, quedó clarísimo.